y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. Su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Mi hermano, mi hermana, qué alegría poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo y de nuestra congregación El Amanecer de la Esperanza. Si tú eres un nacido de nuevo en Cristo Jesús, tú eres un hermano nuestro y eres miembro de la familia de Dios. Y aunque no te conocemos, estamos unidos en el Espíritu. Y como el Señor nos ha bendecido, así bendecimos. Y te bendecimos a ti y a tu casa. Y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando al Señor bueno y generoso, que te bendiga, que te arrope, que te guíe, que te dé más allá de lo que tú necesitas, que te bendiga de acuerdo a su generosidad y a su fidelidad. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y ahora juntos estudiaremos la palabra de Dios. Amén. Amados, vamos a leer en 1 Samuel capítulo 1, los versos del 1 al 8. Voy a leer allá en la pantalla para que sea más fácil. Dice: hubo un varón de Ramataim, de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Que el Señor nos bendiga hoy a través de la palabra. Comenzamos a hablar acerca del sacerdocio de Elcana, porque lo que la Biblia habla de él es algo inspirador en un tiempo difícil. Elcana vivió al final del periodo de los jueces. El penúltimo juez de Israel fue Elí, y el último fue Samuel, que fue una transición entre el periodo de los jueces y el periodo de reino en Israel. Así que todavía estaba en el tiempo de los jueces, un tiempo donde las cosas que ocurrieron en esos 300 años eran cosas indignas de Dios. Lo más insólito muchas veces aconteció en esos 300 años del tiempo
de los jueces. Aún lo que narra ahí acerca de los hijos de Elí muestra la decadencia espiritual, y eso fue al final del periodo. Quizás diciendo, para hacer un repaso, lo que la Biblia dice, vamos a leerlo en forma de repaso de los hijos de Elí en el capítulo 2, primera de Samuel 2, versículo 11 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 2, 11 en adelante, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá después de haber adorado a Dios con su familia. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ya Samuel había sido dedicado al Señor. Y dice versículo 12: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Seguimos. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, o en la olla, o en el caldero, o en la marmita, 3 maneras de decir lo mismo, y todo lo que sacaba todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Seguimos. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, o sea, dedíquenle a Dios lo que pertenece a Dios, y después toma tanto como quieras, porque después de sacrificar a Jehová, la parte era para que se lo comieran los sacerdotes. Y él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En forma de repaso, porque ya solo estudiamos, estoy leyendo esto para que ustedes vean en qué tiempo vivió Elcana. Y lo que aprendimos es de Elcana que el estado espiritual del sacerdocio y de la nación no afectó en nada su relación con Dios. Y en eso aprendemos mucho. Porque sabemos que los humanos, cuando aquellos que nos dirigen no son consecuentes con lo que predican, tendemos a desanimarnos y a excusarnos y a tomar una conducta diferente, como si fuera el mismo Dios que nos hubiese fallado. Y yo voy a leer lo que el Señor me dio en forma de repaso para ustedes, porque así es mejor en vez de comentarlo. Ya ustedes saben que Elcana iba 3 veces al año a adorar de acuerdo a lo que Dios había mandado de cada israelita, que 3 veces al año fuera a presentarse delante de Jehová. Yo tengo aquí en mis notas, esto me lo dio el Señor cuando prediqué la primera vez, lo voy a leer para evitar tener que comentar. Entonces sigo con hoy. Dice: aunque el sacerdocio estaba prostituido y apartado de Dios y de la verdadera adoración, esto no fue un pretexto o excusa para no adorar a Dios y ofrecer sus ofrendas. Estoy hablando del Elcana. Digo lo que dije hace un momento, es una costumbre o tendencia humana desanimarnos cuando los líderes de Dios no son consecuentes o no andan conforme a la adoración que es digna de Dios. Nuestra relación con Dios, nuestro sacerdocio, nunca debe ser afectado por causa del ejercicio incorrecto de los demás. Estoy aplicando la vida
del Cana nuestra vida. Nuestro sacerdocio, que de hecho defino que el sacerdocio, según la Biblia, es más que lo que nosotros llamamos adorar, que es cantar u orar. Cantar y orar son dos medios para adorar a Dios, pero hay un sinnúmero de expresiones de adoración en la Biblia. La Biblia enseña que todo servicio a Dios, todo lo que hacemos para rendir culto a la persona de Dios, es adoración. Aún la obediencia, ese dice que es mejor que los sacrificios. La obediencia, todo lo que Dios le manda hacer, cuando usted predique el evangelio, usted está adorando a Dios, porque Dios dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, usted está obedeciendo. Cuando usted sirve de cualquier forma una persona, Dios, usted visita un enfermo, todo lo que usted hace en su vida en obediencia a Dios o por causa de Dios o por motivo de Dios, que tiene que ver con su devoción a Dios, todo eso implica lo que es el sacerdocio. Entonces, digo aquí aplicando el ejemplo del Cana, nuestro sacerdocio o relación con Dios, nuestra adoración y servicio a su divina persona es supremo y debe estar por encima de todo. La adoración a Dios debe estar por encima de todo. Todos nos pueden fallar, pero mi adoración nunca debe ser diferente. Todo lo contrario, debo crecer en mi servicio y devoción a Dios. Ser fiel sacerdote, cuando el sacerdocio de Dios está corrompido, es algo que agrada a Dios y preserva el culto que es digno de Dios. Cuando nosotros como el Cana nos mantenemos fieles, cuando los que dirigen el culto actúan de otra manera, eso glorifica al Señor y preserva la palabra de Dios y es un testimonio delante del Señor. Un sacerdote fiel y verdadero se conoce cuando todos los demás han dejado el camino. ¿Qué yo dije? Un sacerdote fiel y verdadero se conoce cuando todos los demás han dejado el camino. Y ese es el Cana. Ese es el Cana. Quedar o permanecer firme cuando todos están caídos es un testimonio valiente y fiel, el cual glorifica al Señor y preserva la fe y el ánimo de los santos de Dios. Amén. Dios me ha enseñado a mí personalmente, me dice, cuando los demás no sean cristianos, estoy hablando de los cristianos que no son cristianos o no viven como tales, que dicen que han nacido de nuevo pero viven como carnales. Dios me dice, cuando los demás que te rodean, con quienes tú te relacionas, vivan carnalmente, es cuando tú más debes ser cristiano. Es cuando tú más debes brillar con mi luz. Porque donde abunda el pecado debe sobreabundar la gracia. Donde abundan las tinieblas debe encenderse la luz. Una luz, donde hay luz no brilla mucho, pero una luz donde hay tinieblas brilla mucho. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y ese texto no quiere decir que el mundo va a ser lleno de tinieblas, pero Dios nos ha dado luz para que vivamos como hijos de luz. Amén. Hoy, igual que siempre, en general hay mucha prostitución en el ministerio sacerdotal, en todos los niveles, tanto en los que nos presiden como en los hombres que dirigen los hogares, que ahí hay que llevar el sacerdocio de Dios a la familia. Donde quiera en este tiempo el sacerdocio se ha conformado a este siglo y se ha distanciado de lo que es el corazón de Dios. Sigo en forma de repaso. Ser fiel cuando todos son fieles es plausible.
es encomiable, es elogiable. Pero ser fieles cuando todos son infieles revela que nuestro compromiso con Dios es inalterable, firme e incondicional. El árbol que no cede ante los vientos huracanados revela la naturaleza de su especie y la solidez de su raíz y la fuerza de sus ramas. Y tú y yo somos plantíos de Jehová, para gloria de su nombre. Dele aplauso al Señor. Amén. Un repaso del mensaje anterior. La palmera se caracteriza porque puede nutrirse aún en los lugares desérticos. Sustrae agua de las profundidades. Da fruto donde otros árboles mueren. Pero también resiste la fuerza de los vientos. Se dobla, pero no se quiebra. Su rectitud anuncia que Jehová es recto y que en él no hay injusticia, según el Salmo 92, 12 al 15. La alpamera y el cedro del Líbano anuncian la fuerza, el vigor y la rectitud del Señor. Eso somos tú y yo, si vivimos en Cristo. Cuando nuestro sacerdocio está basado en el amor a Dios y nuestra fe en el Señor, revela madurez y revela que estamos sometidos a Dios. El sacerdocio del Cana era como un barco anclado en la esperanza de Dios. No se movía. Él dio frutos donde otros sacerdotes se secaron. Dice que la gente, por causa de los pecados de los dos sacerdotes que presidían, Ofni y Finehés, dice que la gente menospreciaba la ofrenda del Señor. Quiere decir que mermó la asistencia a los servicios de Dios. Pero el Cana tomaba toda su familia, las 3 veces al año, vamos a adorar a Dios. Haya o no haya personas, sean muchos o sean pocos, mi compromiso es con el Dios de mi salvación. Dale aplauso al Señor. Amén. Amén. Eso está sucediendo aquí en la tierra y va a seguir sucediendo. Jesús dice, hablando de los últimos días, habla de una decadencia terrible. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, una cosa yo quiero que tú sepas. En los últimos días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de la misma. Y Jesús dijo que los días antes de su venida iban a ser tales que si los días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada. Pero el Señor dijo, cuando vean estas cosas, en vez de dejarse arrastrar, levanten sus cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. El Cana permaneció inconmovible donde los otros sacerdotes sucumbieron por causa del ambiente espiritual decadente. Las pruebas, las aflicciones, oigan bien, la degradación y las circunstancias similares pues prueban la naturaleza de nuestro ministerio sacerdotal. El desánimo es contagioso. Y donde hay muchos desanimados, tú tienes que llegar con el ánimo de Cristo. Nuestro compromiso es con aquel que nunca nos ha fallado, aunque nosotros sí le hemos fallado a él. Su temor reverente, su obediencia y fidelidad a Dios se revelaron cuando Ana decidió demorar a Samuel hasta destetar. Que le dijo, sí. Dice, ¿por qué no llevas al niño? Dice, no, porque lo voy a destetar primero. Ok, pero que se cumpla la palabra de Jehová. Le hicimos una promesa al Señor. Ana no quería rehusar a su hijo, pero sabiamente dijo, yo no quiero llevar un niño que está todavía aferrado a mí, porque una ofrenda de Jehová debe ser para Jehová. Y yo no quiero tener a Samuel como ofrenda ya, extrañándome a mí. Mientras me esté extrañando, no puede ser ofrenda para Dios. Cuando tú no estés destetado de todo, tú no puedes ser ofrenda para Dios. Léete el último segmento del libro, ahí hablo de eso. No estoy recomendando el libro, solamente es una aplicación. Muy bien, ahora entramos a la parte de hoy.
muy importante. Hablamos del Cana como sacerdote en su relación con Dios, que es lo más importante. Ahora hablaremos de lo segundo en importancia en nuestro sacerdocio. ¿Cómo era el Cana sacerdote con su familia? Porque hay quienes con Dios son una cosa y en su casa es otra cosa. Y Dios dice, el que me honra debe honrarme donde quiera y vivirme en su casa, en el trabajo y donde quiera. En realidad hay un solo sacerdocio. Pero ese sacerdocio está regido por mi relación con Dios, mi relación con mi familia, mi relación personal naturalmente y mi relación con aquellos que me rodean, aún con los inconversos. ¿Cómo fue él como sacerdote en su casa? Muy bien, vamos a ahora la palabra, vamos a ver lo que dice ahí en los versículos 4 y 5. Primera de Samuel 1, 4 y 5. Ya dice en los primeros versículos que él iba a adorar a Dios siempre con su familia. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Déjeme decirle una cosa. Ustedes han leído esto muchas veces y estoy seguro que la mayoría de ustedes está pensando que esas partes, esas porciones que él distribuía, era en su casa, hablando de herencia o hablando de otras cosas. Pues no. Esas porciones que él distribuía eran las porciones del sacrificio que él llevaba al templo para dedicarlo al Señor. Y vamos a estudiar un poquito acerca de eso. Vamos a leer en Levítico capítulo 7. Capítulo 7. Bueno, quiero decirles a ustedes que el Cana ofrecía a Dios una de las 7 ofrendas en Israel, que es la ofrenda de paz. Habían ofrenda de holocausto, ofrenda por el pecado, habían 7 ofrendas, pero había una que era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, escuchen, era la única ofrenda donde el ofrendante participaba y comía de la ofrenda. La única. En 6 ofrendas eran los sacerdotes que comían. ¿Vieron ustedes lo que dice de los hijos de Elí? Que cuando se ofrecía animales, ellos querían la porción de ellos primero, querían la carne cruda, cuando en realidad primeramente había que sacrificar a Jehová y quemar la carne, y después había una porción que el sacerdote se llevaba a su casa, pero después que era consagrada al Señor. De las 7 ofrendas, 6, con algunas de ellas participaba el sacerdote, nunca el ofrendante, solamente en la ofrenda de paz. Vamos a estudiar un poquito acerca de la ofrenda de paz y vamos a entender a Elcana. Leamos en Levítico capítulo 7, Levítico capítulo 7, desde el 11 hasta el 21, habla de la ofrenda. Vamos a leerlo así rapidito y después nos vamos a concentrar en los versículos que nos interesan. 7:11, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová.
Si se ofreciere en acción de gracias, porque voy a después hablar que era una ofrenda de acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite. Ahí está de las porciones que distribuía el Cana. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Esa era la ofrenda de paz. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias y de paz. Esa ofrenda tenía tres motivos: acción de gracias, paz, y era una ofrenda de gozo y de felicidad y de expresión de júbilo al Señor por su misericordia. Y de la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, una parte elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Cuando eran animales, entonces era sacerdote. Ahora, seguimos. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, porque también era por causa de voto, acción de gracias y paz. Dice, será comido en el día que se ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. En este caso está incluyendo a los ofrendantes. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, si pasada al tercer día. Y la persona que de él comiere llevará su pecado. La persona, porque incluye también al ofrendante. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Persona limpia. Está hablando del sacerdote, porque había ciertas cosas que para el sacerdote y la mayoría era para la persona ofrendante. Era la única ofrenda. Sigamos. Dije hasta el 21. Dice, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre el pueblo. Esas regulaciones se aplicaban al sacerdote y al ofrendante, a quien sea. Son regulaciones para todas las ofrendas. Además, a la persona que tocare alguna cosa inmunda, mira que no es el sacerdote, la persona inmundicia, dice inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, la cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre el pueblo. Vamos a dejarlo ahí. En el sacrificio de paz comía tanto el sacerdote, pero era la única ofrenda donde se permitía al ofrendante comer. Voy a decir algunas cosas acerca de esta ofrenda, algunos datos acerca de esta ofrenda. La ofrenda de paz literalmente se traduce un sacrificio de concordia o de felicidad. Una ofrenda de paz literalmente significa un sacrificio de concordia o felicidad. Noten ustedes, apunten la palabra paz, concordia y felicidad. Era la única ofrenda en la que el ofrendante participaba al comer una porción del sacrificio. Esta ofrenda ilustraba de esta manera la comunión entre Dios y el hombre. También entre los hombres. Sobre la base de la sangre derramada. En este caso, cuando la ofrenda de paz era de animales, porque ustedes vieron que eran tortas, hojaldres y otras cosas también. Para el creyente del Nuevo Testamento, esta ofrenda ilustra su paz con Dios por medio de la sangre de Cristo. Vamos a leer ahí a Colosenses 1:20. Este es
la aplicación espiritual en el nuevo pacto de la ofrenda de paz, que es una ofrenda de reconciliación, una ofrenda de concordia y de felicidad. Miren lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de él, diga Cristo, por su sacrificio, diga Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. ¿Haciendo qué cosa? La paz. Esa ofrenda representaba a Cristo como reconciliador. Lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa ofrenda representaba al Cristo reconciliador que nos une con el Padre, que en la cruz tomó como sacrificio la mano de Dios y la mano del hombre y las juntó en un vínculo eterno e indisoluble. Amén. Muy bien. Entonces esa ofrenda representaba la paz conquistada por Cristo a través de su cruz, y representa la comunión con Dios y con los creyentes. ¿Comunión con qué? Con Dios y con los creyentes. Acuérdense que esa ofrenda en lo natural era una ofrenda de concordia y de paz con Dios y entre los hombres. Muy bien, y entre los hombres. Así se aplica también en Cristo Jesús esa ofrenda de paz. Las ofrendas de paz eran ofrecidas, número 1, en agradecimiento por alguna gracia particular recibida, como recuperación tras una enfermedad, preservación de un viaje, peligros, liberación de cautividad, en fin, cualquier cosa que el ofrendante quería darle gracias a Dios, llevaba una ofrenda de paz. Muy bien. En cumplimiento de algún voto que alguien hizo al estar en apuro, como dice el versículo 16, que era un voto voluntario. Tú hacías un voto a Dios por algo, entonces tú ibas y dedicabas a Dios. Yo le prometo a Dios que si me bendice tal cosa, yo le voy a dar tal cosa. Cuando llevaba la ofrenda de paz, entonces llevaba el sacrificio por ese voto que había hecho. ¿Están conmigo? Muy bien. Otra manera que se aplicaba, en súplica de alguna gracia especial, lo cual se llama aquí sacrificio voluntario. Ese acompañaba la plegaria del oferente u ofrendante, como en el primer caso acompañaba su alabanza. Escuchen, si una ofrenda de paz se ofrecía en acción de gracias, había de ofrecerse con ella ofrendas de presente de diversos manjares, como dice el versículo 12 que leímos, digan tortas, hojaldres, flor de harina frita, todo sin levadura. A esta ofrenda sacrificial se añadía como acompañante una comida ordinaria con torta de pan leudo, los cuales, por supuesto, no se ofrecían sobre el altar, porque al altar solamente se ofrecían animales, ¿no? También se ofrecían animales como ofrenda de paz, ya eso yo lo dije. El Señor Jesucristo nos hizo participar ya hoy en su cuerpo y de su sangre. Quiero ahora entrar aquí en detalles. En resumen, la ofrenda de paz era una ofrenda, digan, de gozo, de celebración, de regocijo, de acción de gracias y de voto, para pagar un voto. Muy bien. Otra manera de resumir la ofrenda de paz era una expresión de gratitud y deseo de tener comunión con Dios. ¿Qué yo dije? Una expresión de gratitud y un deseo de tener comunión con Dios. Por eso de paz, porque quiero reconciliarme con Dios. Por eso Jesús dijo, si alguno trae una ofrenda al altar y allí se da cuenta que tiene un problema con su hermano, reconcíliese con su hermano y venga, tráigame la ofrenda de paz. Porque no se puede tener paz con Dios
si yo estoy enemistado con alguien, el cielo no acepta esa ofrenda. Y los judíos tenían que, los judíos entendidos como el Cana, interpretaban la intención de Dios con cada ofrenda. Y sabían que esa era una ofrenda de paz, era una ofrenda de concordia, de armonía, de paz, de reconciliación. ¿Y qué sucede con la reconciliación? Hay festejo, hay alegría, hay celebración. Amén. Y eso era lo que significaba la ofrenda de paz. Ahora, apliquemos. Cuando nuestro amado hermano consiervo, el Cana, 3 veces al año iba a adorar al Señor, él estaba cumpliendo una palabra del Señor que se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, los versículos desde el 11 hasta el 18. Escuchen esto bien. Deuteronomio 12, del 12 al 18. Pongan atención porque estamos estudiando la palabra. Acuérdense que esa es la manera que el Señor nos ha enseñado. Estudiamos la palabra, sustraemos una enseñanza y luego aplicamos en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Dice aquí, Dios hablando a través de Moisés, dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, está hablando Moisés, diciéndole a Israel: cuando tú llegues a la tierra prometida, no adores en los montes, en ningún lugar, sino en el lugar que Jehová escogiere. En este caso, cuando llegue el momento del templo. Dice: al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos. Acuérdense que también había votos que hubierais prometido a Jehová. Escuchen. Y os alegraréis, ofrenda de paz, delante de Jehová vuestro Dios. Escuchen, vosotros, diga conmigo, y os alegraréis delante de Jehová. Oye, el Cana, eso era lo que tú hacías. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte en la heredad con vosotros. O sea, como el levita no tenía no se echaba suerte para darle propiedad, él vivía en todo el territorio, la geografía de Israel, entonces se compartía con el levita. Pero párenle ahí el versículo, ahora el versículo anterior. Ahí dice que había que llevar a los hijos, a las hijas, a la mujer y aún a los siervos, que aunque no los menciona aquí, seguro que el Cana se llevaba a los siervitos también. Y con toda su familia, su pequeña tribu, iba como sacerdote a adorar al Señor. Y entonces se alegraba en Jehová. ¿Qué hacía? Se alegraba en Jehová con su familia. Amén. Vamos a seguir. El 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier otro lugar que vieres, el lugar de Jehová, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de las tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. Seguimos. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la gacela o el ciervo. Seguimos. Solamente que sangre no comerás, sobre la tierra la derramaréis como agua. Dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. Ahora viene el 18, atención. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. ¿Las qué?
Delante de Jehová la comerás. Está haciendo alusión a esa ofrenda, porque era la única ofrenda donde comía el ofrendante. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios te hubiera escogido, o sea, en el templo. No está hablando de comer en su casa, es comer en el templo. Y de la única manera que alguien que no era sacerdote comía en el templo era hacer una ofrenda de paz. Está haciendo alusión a ella. Dice, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Ya saben que con los hijos, con los nietos, con las hijas, con la mujer, con los siervos, todos iban a adorar a Dios. Amén. No lo hacía todo el mundo, pero lo hacía el Cana. Hoy es lo mismo, no todo el mundo hace el culto familiar, pero hay cristianos devotos que, aunque sea una vez al día, unen a su familia y por lo menos oran juntos. Porque ese es el sacerdocio de la familia. Y dice ahí, sino que delante de Jehová tu Dios los comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, oiga bien, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda obra de tus manos. Eso era lo que hacía el Cana. ¿Por qué el Cana cuando subía iba con toda la tribu, con el clan completo? Las dos mujeres, que tristemente tenía dos mujeres. Ya yo les dije por qué tenía dos. Eso lo estudiamos la vez pasada. Porque la ley permitía a un hombre tener dos mujeres si la primera era estéril. Parece que eso nació cuando Abraham no podía tener hijos y tomó a Agar. Parece que desde allá era costumbre antigua, seguía la costumbre y Dios lo toleraba. No estaba de acuerdo, pero toleraba. Y por eso lo menciona en la ley. Si alguno tiene dos mujeres y el primogénito e hijo, leímos la vez pasada, de la menospreciada, o sea, no era la preferida, porque la segunda no se consideraba esposa, sino la primera. Estamos entendiendo. Ahora, apliquemos esto espiritualmente al Cana. Aquí tengo en mis notas. Vamos a leer los versículos de Primera de Samuel 1, 4 y 5 y vamos a aplicar esto. Comencemos con el 3 primero para que entendamos. Y todos los años, every year, cada año, de acuerdo a lo que Dios dijo, todo, dice, aquel varón, el Cana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. ¿Iba qué? El sacerdote a adorar. Y el que va a adorar no va con las manos vacías, viene con ofrendas, sacrificios para Jehová de los ejércitos en Silo, donde era el campamento. Como estaban todavía, después que cruzaron el tiempo de Josué, Silo llegó a ser el lugar de adoración hasta que se estableció el templo. Dice, ¿dónde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová? Ahora viene el 4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, miren que la porción tiene que estar relacionado cuando él ofrecía sacrificio. No era que él llevaba una alforja para su lunch, como decíamos nosotros, para su almuerzo, cuando salga del trabajo en la hora de recreo. No. Las porciones tenían que ver con lo que ya leímos en Levítico. Eran las porciones de la ofrenda. ¿De qué cosa? De la ofrenda. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba penida a su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Atención, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Escuchen, cuando el Cana llevaba sus ofrendas de paz a Jehová, había torta, hojaldre, todo lo que leímos acá, y llevaba todas esas ofrendas a Jehová.
Después que las ofrendas eran dedicadas al Señor, de acuerdo a todas las instrucciones, él entonces se apartaba y tomaba del sacrificio que ya se le había dedicado a Jehová. Y te voy a decir una cosa. En esta ofrenda aprendemos. Yo en el libro hablo de eso. No hablo de esta ofrenda particularmente, pero hablo que todos los hebreos eran sacerdotes. Pero no todos los hebreos, o sea, los judíos, o sea, los israelitas, podían sacrificar a Jehová. Solamente los hijos de Aarón. Pero Dios dijo que ellos eran un reino de sacerdotes y gente santa. Cuando viene David es el hombre que Dios usa para entrar a la próxima etapa en el culto. Entonces, aunque todavía no sacrificaban, pero hacían sacrificios de alabanza, labios que confesaban el nombre del Señor, danzaban, cantaban. Eso no existía en el culto antiguo, pero David introduce eso después, ¿me entiendes? Pero en este caso, esta era la única ofrenda donde Dios enseñaba que los israelitas eran sacerdotes, porque era la única ofrenda que ellos podían participar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significado espiritual tiene que Elcana, como sacerdote de su casa, llevara todas esas ofrendas delante de Jehová? La torta, hojaldre, como ya dije, todas esas diferentes ofrendas de paz, y él iba allí, sacrificaba a Jehová, dedicaba las ofrendas y luego tomaba las porciones y las distribuía entre su familia. Escúchame, iglesia. Elcana repartía las porciones de los sacrificios de paz a cada miembro de su familia. Cada miembro de su familia tenía parte en la adoración familiar delante de Jehová. ¿Qué pasaba? Cada miembro de su familia, incluyendo la Penina, porque era parte de su familia, se le daba una porción. En otras palabras, no adoraba solamente él. Cuando él sacrificaba a Dios las ofrendas de paz, las estaba llevando por toda su familia. Y cuando llegaba el momento de comer de las ofrendas, él tomaba una porción para cada familia y le daba a cada miembro de su familia una participación sacerdotal, haciendo de cada miembro de su familia un sacerdote de Jehová. Sus mujeres y sus hijos participaban de la ofrenda. Hay sacerdotes que solamente adoran ellos en su casa. Se meten a su cuarto, oran y se van. Y su familia no tiene ninguna porción. Porción significa parte. ¿Qué significa porción? Cuando usted dice, Jehová es mi porción, ¿qué usted está diciendo? Jehová es mi parte. Jehová es mi herencia. Jehová es mi herencia. No es buen sacerdote el que adora solo en su casa. El que se mete a una habitación allí como un místico y dura horas cantando y alabando al Señor, sale y se va. El verdadero sacerdote, el entendido, se puede meter solo y presenta ofrendas a Jehová, pero cuando sale con porciones y le da una porción a su esposa y otra a su hijo mayor, y si están los nietos, también a los nietos, y todo el mundo come en la casa del sacrificio a Jehová. Hay algunos que cantan en la casa, cantan ellos, pero sus hijos no cantan. Las esposas no cantan. Digo las esposas no porque tienen más de una, sino estoy hablando en plural ahora. Estoy hablando los esposos y ahora las esposas.
Y aquí hay una gran enseñanza, amado. Una gran enseñanza. Estamos hablando en un tiempo de decadencia. Un tiempo donde la mayoría del pueblo menospreciaba la ofrenda de Jehová. Este hombre honraba a Dios, la ofrenda y a su familia. ¡Aleluya! Amén. Amados, maldiciendo las tinieblas, nunca encendemos la luz. Encienda la luz y se disipan las tinieblas. Combatir el error es una tarea interminable. Predique la verdad y el error se disipa. No se concentre en el error. No se concentre en las tinieblas. No se concentre en el diablo. No se concentre en el anticristo, sino en Cristo. No se concentre en las tinieblas, sino en la luz. No se concentre tanto en el error, sino en las tinieblas, en el error, sino en la luz. Cuando nadie hace, es que nosotros debiéramos de hacer. La tendencia humana es que si todos se están cayendo a mi lado, yo también me voy a tirar al piso. No, nadie caído levantará al otro. Este es un hombre que restauró el ministerio sacerdotal en un tiempo de crisis y de decadencia. Yo tengo aquí en mis notas: Elcana repartía las porciones de sus ofrendas y sacrificios de paz y daba a cada miembro de su familia, hijos, hijas, esposa, una porción. Cada miembro de su familia tenía parte en sus ofrendas y en su sacerdocio. Esto revela que era un adorador como padre y como esposo. Era adorador como padre y como esposo. Era adorador como padre y como esposo. Sacerdote fiel delante de Dios. Sacerdote fiel delante de su esposa. Sacerdote fiel delante de sus hijos. Seguimos. Ya dije que esto representa que debiéramos de poner a cada miembro de la familia a participar de nuestras ofrendas de adoración en nuestras casas, no excluir a nadie. Escuchen, la familia participaba, escuchen, de la pacificación, la unidad. Acuérdense de lo siguiente: ¿por qué Elcana llevaba sacrificio de paz? Bueno, posiblemente era una costumbre. Quizás porque era la única ofrenda donde todos participaban, no lo sé. Pero aquí tiene un significado muy especial. Sea cualquier cosa por la cual él lo hacía, tenía un gran significado. ¿Por qué? Atención aquí, mi pueblo. Este hombre tenía un problema bien serio en su casa. Tenía una mujer rencillosa. Y la Biblia dice que es mejor vivir en un desierto y no en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Así dice Proverbios, no lo estoy inventando yo. Que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Que los que fueron militares saben que es una manera de torturar a alguien. Cuando no dejar dormir. Es más, no te tiene que caer en la cabeza. Una gotera y sobre metal. No duerme nadie. Ni el esposo ni nadie. Imagínense esa penita. Porque hay alguna que Jehová la maldijo, que no paren ni gatos. Wow. No, la Biblia dice
que la irritaba constantemente. Wow, como dice Isaías 3, con los taquitos haciendo son con los pies. Bendita la mujer que Jehová le da hijos, porque herencia de Jehová son los hijos. Tenía una mujer rencillosa y otra deprimida. Ahora entienden por qué una ofrenda de paz. Un sacerdote sabio. Era la ofrenda de reconciliación, de pacificación, de concordia, de armonía. Y el hombre iba a sacrificar a Jehová orando: lleva la paz a mi casa, lleva la armonía a mi casa. Cuando en tu casa hay pleitos y rencillas, gritos, ¿cuál es tu ofrenda? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Holocausto para encender un fuego? ¿O una ofrenda de paz para pacificar? Apliquen eso. Porque ahora no se trata de torta o de hojaldre. No, no. Ahora se trata de sacrificios de júbilo, sacrificios de alabanza, labios que bendicen su nombre. Y donde hay allí pleito, celo, rencilla, usted lleva el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. ¿Cuánto se necesita la ofrenda de paz en nuestros hogares? Imagínese a Elcana reuniendo a la familia. Todos vamos a ir al templo con ofrendas de paz. ¿Saben todos ustedes, Penina, sabes lo que es una ofrenda de paz? Fulanito, perencejito, sutanita, porque tenía hijos e hijas, ¿saben lo que es una ofrenda de paz? Y cuando dice que a la primera que le dio fue a Penina. Vamos a ver el texto ahí. A ver. El 4 dice. Vamos a ver el 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer. ¡Ay, Peninita! ¿Por qué la primera era Penina? Porque si había alguien que necesitaba comerse la ofrenda de paz, era Penina. Por eso le daba la primera porción. Porque si amaba más a Ana, la dejaba de último. Pero a ella le daba la ofrenda de paz. Y seguro que era una buena porción. Buena porción le daba. Le decía: Penina, esta es una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. Cuando usted toma la cena del Señor, dice Pablo que muchos murieron porque comían sin discernir el cuerpo del Señor. Por eso le digo a los ancianos: tranquilo cuando llegue la ofrenda de la Santa Cena. Noten que ni siquiera uno se ha tragado el pan y están hablando. No, deje que la gente digiera, tranquilo. Es ofrenda para que la gente, como es en memoria de Cristo, la gente medite. Perdóname, Señor, ofendí a mi esposa esta mañana. Esta es una ofrenda de comunión, de armonía. Señor, perdón. Hay que darle tiempo a la gente que medite. Por eso le digo a los santos: cantemos menos, porque estamos cantando todo el tiempo. Aun cuando se está sacrificando, se están repartiendo el pan y el vino, se está cantando. Así que cantamos siempre. Ese momento hay que tener reflexión. Es un tiempo para hacer en memoria del Señor.
Y todavía está, que quiero agua para tragármelo. No, tranquilo, hermanos. Nadie nos está esperando. Hay que meditar. Amén. Entonces, lo estoy diciendo esto no para, lo estoy diciendo porque Penina, si se iba a comer una porción del sacrificio de paz, tenía que digerirlo. Ay, Peninita, perdóname, Señor, que le he hecho la vida imposible a mi compañera. Para que le aproveche a la ofrenda de paz, tenía que entender por qué se estaba comiendo. Porque era la única ofrenda donde había comunión con Dios y con los semejantes. La única. Dios instituyó esa ofrenda con ese propósito. Y yo no sé si los adoradores, él podía llevar una ofrenda por el pecado, ofrenda por oblación, pero llevaba una ofrenda de paz. ¿Cómo lo sabemos? Porque daba porciones a su familia y la familia participa solamente cuando era una ofrenda de paz. ¿Y por qué de paz? Porque era una ofrenda de regocijo. Él quería llevar alegría a su casa. Tenía una mujer chismosa, hostil, orgullosa, altiva, y otra que se sentía desdichada, desgraciada, deprimida. Tenía los dos extremos en su casa. Imagínate cómo los hijos de Penina trataban a Ana. Porque si Ana era una diablita, posiblemente eran diablitos los hijos. O digo de Penina, los hijos de Penina. ¿Ustedes se acuerdan que lo mismo que hizo Agar lo hacía Ismael? Igual, de tal palo, tal astilla. Porque la mujer que tenía hijos se sentía bendita, bienaventurada. Escúchenme, ese Elcana tenía unos líos en esa casa. Eran líos que tenía en esa casa. ¿Y cuál era la solución? Dios, la adoración, el sacerdocio. Esa es la solución. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo soy bien simplista. Muy simplista yo soy. Yo no rechazo las conferencias que se dan de matrimonio, de familia. Todo ayuda. Es como un pastor que me vio a mí tomándome todas esas pastillas que yo me tomo por la mañana, que son complementos vitamínicos. Y él me vio que me trago todo eso y me dice: pastor, y eso te hace bien. Digo yo, por lo menos no me hace mal. Y él se rió por una semana. Por una semana se rió. Lo que quiero decir es lo siguiente. Miren, hermanos, ¿recuerdan el mensaje? Ser cristiano en la casa. Usted puede dar 20,000 conferencias del hogar y de la familia, leer libros, todo está muy bien. Todos son paliativos. Eso es como tomarse un analgésico para un cáncer terminal en el cerebro. Todas las conferencias. Pero si usted es un cristiano en su casa, ahí está la solución a todos los problemas del hogar. Que el esposo sea un hombre nacido de nuevo, que vive en el Espíritu, y la mujer sea una mujer que nacida de Dios en el Espíritu, que vive en el Espíritu en su casa, y los hijos también. Cuando eso sucede, se adora a Dios debidamente, entonces llega la paz a la casa. Porque cuando usted está en el Espíritu, usted perdona, usted tolera. El orgullo se va. Se espanta como un demonio. Y todo cambia. Todo cambia cuando usted vive a Dios en su casa. Perdóneme, todo ayuda. Pero lo único que es la solución es vivir a Dios en la casa. Amén. Y vivir a Dios en la casa, escúcheme, vivir a Dios en la casa es sacerdocio.
Diga conmigo, vivir a Dios en la casa es sacerdocio. Así que le daba la porción a Penina, a los hijos de Penina, y dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Escuchen, yo tengo aquí en mis notas, Elcana administraba un gran conflicto en su casa. La Biblia dice, con sabiduría se edifica la casa. Con sabiduría, verdad, misericordia e integridad se gobierna la casa y se ejecuta el sacerdocio. Elcana amaba a Ana, pero Jehová, porque Jehová la había afligido, no dándole hijos. Por esa razón, la recompensa, por eso Elcana la recompensa y la consuela, dándole una porción escogida. De esta manera revela justicia y amor. En otras palabras, es cierto que ahí dice, porque la amaba, pero 2 veces dice ahí, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Lo repite 2 veces. Es cierto que le daba la mejor porque la amaba, pero antes de amarla era porque Jehová no le había concedido hijos. En otras palabras, tenía una mujer que se sentía deprimida, desdichada, desgraciada. Entonces él dice, uso lo espiritual para lograr algo espiritual. En otras palabras, Ana era la mujer más necesitada en su casa, porque era la deprimida, porque se sentía desdichada y desgraciada. Por eso le daba la mejor parte para consolarla, para decirle, Ana, tú tienes a Dios y tú me tienes a mí. Levántate y come. Porque escúchenme lo siguiente, Ana estaba tan deprimida que dice la Biblia que no comía ni bebía. Pero escúchenme, no era en la casa, porque ahí estaban en el templo. En otras palabras, cuando le daba la porción y le daba la de Ana, Ana no se la quería comer. Que Ana, una mujer devota, no se quería comer la parte del sacrificio. Eso muestra cuán deprimida estaba Ana. Un sacerdote sabio en su casa mira quién es el que más necesita y a ese le da la doble porción. ¿Ven? Yo quiero decirte que la parte escogida se daba a la persona que usted quería honrar. 2 capítulos después, creo que en el 6, cuando Samuel conoce a Saúl, que sabe que él es el ungido de Jehová, y él fue allá a buscar las burras que se habían perdido, y ya Dios le dijo, ese es. Dice que lo invitó, le dijo, yo quiero hablar contigo después, pero quédate conmigo aquí en esta comida. Y después que hicieron el sacrificio y todo, quizás era también una ofrenda de paz, no sé, porque dice que terminó el sacrificio. Y entonces tomó y le dijo al que servía, tómame la parte de la espaldilla derecha, que esa parte era del sacerdote, en una ofrenda, yo no sé si esto es una ofrenda. Le dice, toma esa parte y pónsela a él. Y le puso a Saúl. Y cuando Saúl, un pobre muchacho del campo que viene por ahí buscando unas burras que se perdieron, ven que lo sientan y le dan ese pedazo. Dice, y ve todos los, ¿quién soy yo acá que me tratan así? Lo quería honrar. ¿Qué hizo José con Benjamín? Le dio 5 veces más que a sus hermanos. Quería honrarlo. Entonces, la Biblia dice que Dios a los miembros más viles los trata con más honra. Eso es sabiduría. Hay alguien que se quejaba un día delante de Dios, ¿por qué tú le das tanto a fulano y a mí no? Dice Dios, porque él lo necesita más que tú.
El Padre sabe de qué cosa tenemos necesidad. Piensa ahora en él. ¿Quién en tu casa necesita más? Aquí coincide que la honra se la dieron a la mujer devota, a la mujer de Dios. Era la esposa, porque Penina era como una amante, era la segunda. O sea que en un sentido estaba haciendo lo correcto. Pero yo entiendo espiritualmente aplicando esta palabra, es que la persona más necesitada en la casa de Ana, en la casa de Elcana, era Ana. Escúchame, esta ofrenda era una ofrenda de paz y de concordia. Por eso le sirve primero a Penina, para enseñarle concordia y reconciliación y buen espíritu. Pero también dice que una ofrenda de gozo y de felicidad. Y ahí le lleva la porción grande a la que no tenía gozo ni felicidad. Eso es un verdadero sacerdote. El que conoce las necesidades de su familia y las sabe suplir en el Señor con justicia, misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay que saber distribuir las porciones en la casa. ¿Cómo tratas a la oveja negra de la familia? ¿Como a los perros? ¿O no ese es el que más necesita tu amor y tu comprensión? ¿Por qué está diciendo eres un hijo de? Y no estoy diciendo malas palabras. Hijo del diablo, hijo de Belial, hijo de qué. Tú naciste para avergonzarnos. Tú nunca has servido para nada. Eres bueno para nada. No, amados. Es el que más necesita el abrazo, el cariño, el afecto, la palabra de bendición, diciéndole, tú eres un hijo de Dios, tú estás extraviado ahora por un tiempo, pero como el pródigo tú regresarás a la casa, porque yo te dediqué cuando tú eras un niño, tú eras un bendecido. Dios te ama, no importa lo que tú creas, Dios te ama. La adoración debe producir paz, gozo, concordia, armonía en la familia. Y Elcana repartió para llevar una ofrenda de paz y producir paz, una ofrenda de gozo para llevar gozo, una ofrenda de concordia para llevar armonía. Sabe distribuir una porción a cada uno. Wow, Ana no quería comer. ¿Y qué le dijo Elcana a Ana? Miren, el 5 en adelante. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Acuérdense que está hablando del sacrificio. ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Estaba tratando de darle el ánimo a una mujer que estaba deprimida. La porción mayor. Y no, acuérdense que la representación de un pedazo más grande simplemente representaba algo espiritual. La más necesitada de ánimo, de felicidad era Ana. Seguimos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. ¿Qué hizo Ana? Comió y bebió. Lo logró el hombre. Esta mujer tiene días deprimida y no come. Y ahora se trata del sacrificio de Jehová. Y ahora viene Ana. Y cuando le dijo aquello, la tenía unos abracitos, un besito, te quiero muchísimo. Eres una mujer bendecida de Dios. Anita, tu nombre significa gracia. Y tú estás llena de gracia y de verdad. Y logró animarla. Y comió Ana. Logró que comiera. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, ¿qué hacía Ana? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ustedes saben la historia. Y ustedes saben lo que pasó después.
Yo sigo con el Cana. Quizás repita lo mismo, pero como Dios me lo dijo, Ana era irritada, humillada, entristecida por Penina como su rival. Pero además Jehová no le había concedido tener hijos. Repite 2 veces. La porción del Cana como sacerdote de su casa representaba la porción o la parte de que cada uno tenía como participación en la ofrenda y la adoración a Dios. Lo que hizo a distribuir era diciéndole la participación que cada uno tenía en la adoración y con Jehová en la ofrenda. El padre de familia, por su autoridad, ocupa el lugar de Dios en la familia y determina la participación o la parte que cada miembro de la familia debe tener en la ofrenda de Dios. Usted es la autoridad y usted como Dios en su casa, porque usted representa a Dios en su casa. La porción escogida de Ana le dio la mayor, dice, la porción escogida de Ana le dio la mayor parte o participación en la ofrenda y la adoración de Dios. Ella fue más honrada, dice, fue honrada, dice, ella fue más honrada en la ofrenda que Penina. Esto venía de parte de Jehová para honrar la devoción de Ana, pero también como un premio de consolación por ser fiel, paciente y temerosa de Dios. Dios estaba a través de su esposo, que estaba consolando y honrando, dándole un premio de consolación a la sufrida de la casa. Ese es Dios, y eso ocurre cuando hay adoración genuina. Dios vio que Ana no tomó represalia contra Penina, quien constantemente le recordaba su desgracia. Como mujer sabia y entendida y devota, no puso su mirada en quien la irritaba y afligía, sino que se aferró más y más a Dios. Atención, porque Ana también era una verdadera sacerdotisa de Dios. Amén. Cuando alguien te aflige, no te concentres en tu opresor, sino en el Dios de tu liberación. Ana vio a Penina como un instrumento de Dios. Claro, después que Dios le ministró. Vio a Penina como un instrumento de Dios en su soberanía, para que ella viera su necesidad de Dios. Dios usa a muchas personas como Penina para que tú veas tu necesidad de Dios. Porque esa aflicción llevó a Penina, llegó a Ana a aferrarse a Dios. Yo digo, Ana vio a Penina como un instrumento de Dios en su soberanía para que ella viera su necesidad de Dios, lo buscara con toda su alma, y su humillación logró que Dios oyera su voz. Y dice, se acordó Dios de Ana después que comió el sacrificio. Yo tengo en mis notas, nuestra tendencia es arremeter contra los que nos afligen. Eso nos hace quitar la mirada de Dios. Y el resultado es que nos desorientamos y perdemos el camino del propósito. El Cana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Estas preguntas no son retóricas. Expresan el sentir, escuchen. Expresan el sentir de amor de un esposo, sacerdote, compasivo y amoroso. Estas no son palabras como un recurso carnal para lograr hacerla reír. Es un hombre que
que se compadeció de su mujer, que lloraba con ella, que veía su desgracia, y que ahora como sacerdote usa la consolación de Dios en la ofrenda para decirle quién era ella para él y para Dios. Elcana logró con su ternura amorosa que Ana se levantara, comiera y cambiara su actitud depresiva, y que se volviera de ser una mujer y se volviera y se convirtiera en lo que era, una mujer intercesora que se aferraba a Dios. Ana comió y se levantó, se aferró a Dios y recibió la respuesta de su oración por medio de Elí. Ese Elí, porque Elí era un hombre consecuente, los malos eran sus hijos. Miren lo que dice el versículo 18. Y ella dijo: halle tu sierva, dice, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Se acabó la tristeza en la casa del sacerdote fiel. Se acabó la tristeza. ¿Y saben qué? La Biblia no sigue diciendo lo que pasó. Pero no hay nada que moleste más a alguien molestoso que ver que ya el molestado no se molesta, sino que ríe y se goza. Dale aplauso al Señor. Amén. Así que cuando Penina vio a Ana tan feliz y tan contenta, y después con esa barrigota, dijo: ay, 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 se me acabó la fiesta. Y yo no sé si la carnal de Penina se volvió espiritual, pero Dios vio el corazón de Elcana como sacerdote y su gran preocupación por su casa. Y seguro que tuvo misericordia no solamente de Ana, sino de Elcana y de toda su casa. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dale aplauso al Señor. Amén. Ustedes saben cómo termina la palabra del Señor. Vamos a leer 2 versículos para ver cuál fue el resultado de todo esto. El 1:19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Volvieron a adorar en la mañana y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová, ¿qué cosa? Se acordó. Dale un aplauso al Señor. Amén. 2 cosas. Diga: Dios se acordó de Ana. Algo pasó cuando Ana se comió esa porción. La adoración. La porción impartida por un sacerdote fiel. Dios la usa. El 2:21. Ahí dice que se acordó. Miren lo que dice en el 2:21. 2:21. A ver lo que dice. Miren lo que dice 2:21. Visitó Jehová a Ana. ¿Cuántos saben que Dios visita? Amén. Y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ella le dio 1 a Dios y Dios le dio 5 a ella. Amén. 3 y 2, ¿cuántos son? Sí. ¿Y qué 5? Número de gracia. ¿Y qué significa Ana? Gracia. Le dio gracia a la gracia. Porque la gracia administró bien la gracia y le dio la gracia, que era Samuel, a su Dios. Amén. Así que como a Ana le dieron la porción mayor, Ana dijo: ahora yo le voy a dar a Jehová la porción mayor. Y mi porción mayor es mi primogénito Samuel, el que abrió mi matriz. Ese era santo para Jehová y se lo dedicó al Señor. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aprendemos. ¿Qué aprendemos del Elcana como sacerdote?
Aprendemos lo que es un sacerdote que sabe ministrar en una casa donde hay conflictos. Aprendemos lo que es un varón de Dios que sabe dar a cada uno la porción que le corresponde. Alguien que sabe edificar su casa con sabiduría y con verdad. Hoy, no es una casualidad, celebramos la cena del Señor. Y el Señor dice, Jesús dijo, levantando el pan, este es mi cuerpo, que por vosotros será partido. Amén. ¿Qué cosa? Por vosotros será partido. Coman esto en memoria de mí. Y después tomó, esta es la sangre del pacto que será derramada, beban. Jesús es el sacrificio de paz. Y Él se tomó a sí mismo y se repartió entre nosotros. Y hoy cada uno comió una porción de Cristo. Amén. Cristo como sacerdote, dice Pablo que a cada uno se nos dio una medida de gracia, la medida de Cristo. Cada uno comió la porción de Cristo, de su cuerpo y la porción de su sangre. Y ahí está el sacrificio de paz y de armonía. ¿Por qué no salimos hoy de la casa de Dios como salió Ana, que dice que nunca más estuvo afligida? ¿Cómo podemos participar de la cena del Señor y seguir triste? ¿Acaso el gozo del Señor no es nuestra fortaleza? Por eso yo creo mucho en meditar en la cena del Señor. Meditar y hacer esto en memoria de mí. O sea, piense, Señor. Miren, cada vez que yo tomo la cena del Señor aquí, yo siempre le digo al Señor, Señor, permite que al ingerir esto, en esta ocasión, que Cristo entre a mí. Y así como sucede cuando usted toma un alimento, que usted lo digiere y las vitaminas y esas porciones, que hay cosas que el cuerpo rechaza, que no son asimilables, pero lo que es asimilable el cuerpo lo retiene. En el caso de Cristo todo es asimilable, así que todo se queda nutriendo tu cuerpo físico. Amén. Pablo dice que muchos murieron porque usaron mal la cena del Señor. Imagínense, si usar mal la cena del Señor puede enfermar, ¿qué no puede hacer si yo me la como bien? ¿Me sana? ¿O no sana el cuerpo de Cristo? Pues cómese con fe y diga, Señor, sáname cada vez que usted ingiere el cuerpo de Cristo. No solamente mi cuerpo, sana mi alma, lleva alegría, lleva gozo, lleva felicidad, lleva seguridad. Fortalece mi hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, y arraigados y cimentados en Él, seamos capaces con todos los santos de entender la supereminente grandeza de su poder, la esperanza a la cual hemos sido llamados, y entender sobre todo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y la paz de Dios que también excede a todo conocimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Y cuando podamos ingerir a Cristo, la felicidad de Cristo va a entrar a nosotros. Y va a haber concordia, reconciliación con Dios, pero con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el hermano. Esa es la mayor manifestación de que Cristo entró a ti. Hermanos, cuando un demonio entra, la gente lo ve. Cuando el diablo entró a Saúl, le lanzó la lanza a David y hasta a su hijo Jonatán. ¿Han visto a alguien endemoniado? Lo furioso y lo agresivo que se vuelve un endemoniado. Imagínense, si alguien con el demonio se vuelve iracundo, lleno de odio, usted ve los ojos a un endemoniado. Y si usted
Si usted está lleno de Cristo, ¿qué se va a ver? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, santidad, justicia, fe, obediencia, lo bueno, lo justo, lo noble, lo que tiene buen nombre, lo que trae alabanza. Todo eso, denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Amén, amén. Celebra, celebra, celebra. Hoy en la Santa Cena, hoy hemos hecho un sacrificio de paz, un sacrificio de concordia. Dios nos dio en Cristo el ministerio de la reconciliación. Dios nos dio en Cristo el ministerio de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Reconciliémonos con nuestros hermanos. Comamos la parte de Cristo que nos aprovecha, su cuerpo y su vida en su sangre, mis hermanos. Amén. Amén. Comamos con entendimiento. Comamos con entendimiento. Amén. 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 Como el Cana, fiel a Dios, aunque todo se esté derribando, fieles en mi casa. Escuchen, escuchen. El Cana fue un sacerdote que administró crisis. En el templo había crisis, en su casa había crisis, pero en su corazón había paz. Amén. ¿Qué vamos a hacer con una hermanos? Hermano Hugo, ¿qué vamos a hacer con una iglesia y un sacerdocio como está? Deprimirnos, echarnos ahí en cama a llorar. No, no, no. Seamos consecuentes como el Cana. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Seamos como el viento que siembra flores. Lo mismo en la montaña como en la llanura. Hay que vivir la vida sembrando amores con la vista y el alma siempre en la altura. Amén. En este tiempo, los ministros del reino de Dios administramos crisis. Un sacerdocio como la casa de Elí en decadencia. ¿Qué vamos a hacer? Como el Cana. Sigamos adorando a Dios. Sigamos adorando a Dios. Creyéndole a Dios. Restaurando el ministerio de la adoración del sacerdocio. Y aquellos que tienen sus casas en crisis, como el Cana, llevemos la concordia a la casa. Llevemos la iglesia a su casa a la adoración. Adoración en su casa. Encienda el fuego de la adoración en su casa. Ore con su esposa. Ore con sus hijos. Se van a resistir al principio, pero después se van a llevar la bendición. Denle otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. El desánimo no procede de Dios. El desaliento no procede de Dios. La depresión no procede de Dios. La rivalidad de Penina no procede de Dios. La decadencia de los hijos de Eli no procede de Dios. La solución es un sacerdocio consecuente. Hay personas que cuando se habla de la oración dicen, esta gente que se pasa orando. Yo no, orando y con el mazo dando, burlándose de la oración. Pero San Agustín decía que no hay poder sobre la tierra como la oración, porque es lo que mueve el corazón de Dios. La oración mueve el corazón del Todopoderoso. Dale aplauso al Señor. Aleluya.
Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha hecho grandes cosas. Bendigo a Dios por su palabra, fuente inagotable de revelación. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para iluminar, para santificar. Ella es guía en un tiempo de decadencia. Levántate y levanta la palabra de Dios. Vivamos a Dios y es resistir al diablo y huirá de nosotros. Extiende tu diestra, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Gracias, gracias, gracias. Mil veces gracias por Jesucristo. Gracias por tu palabra, por el consejo de tu palabra oportuno, por la revelación, por darnos en las letras escondidas en el logos los remas para que la palabra iluminada, oportuna, que llegue en un momento dado para consolarnos y traer solución a nuestros hogares, a nuestras vidas, a la iglesia y al mundo. Padre, en el nombre de Jesucristo, oh Señor Dios mío, cuando la casa de Elí, Señor, hizo que se prostituyera la ofrenda y que desanimara a Israel, tú dijiste: yo me voy a suscitar un sacerdote fiel, un sacerdote que agrade mi corazón. Y eso es lo que tú quieres hoy, levantar un reino de sacerdotes, de gente santa. Ay, Señor, que viva el sacerdocio en su plenitud, en todas sus esferas, en toda su esencia, en todos sus límites, Señor. Sé que hay límites, Señor, en todas las dimensiones. Yo bendigo a tu pueblo. Levante la mano y crea la bendición, porque la bendición es la palabra de Dios sobre tu vida. Sea la palabra de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Si tú hasta el día de hoy has sido un sacerdote infiel en tu casa, levántate, nunca es tarde. Ve primero a Dios y dile: Señor, está apagado el fuego de mi altar en mi casa, pero lo quiero volver a encender con mi familia. Señor, quiero darle una porción a cada miembro de mi familia. Dime cómo hacer un sacrificio de paz como el Cana, en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias te damos. Gracias, gracias. Yo sé que tú impartes, yo sé que tú bendices a tu pueblo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo oro por ustedes, hermanos. Yo oro por ti en el nombre de Jesús, y pido al Señor que ese espíritu hermoso del Cana llegue a tu vida, y lo que aprendiste por medio de su vida, Dios lo pueda plasmar en la tuya, lo puede impartir en tu vida, y tú te levantes a restaurar tu sacerdocio en tu relación con Dios, en tu relación con tu familia, en tu relación con tus hermanos, porque el tiempo ha llegado en el cual el Hijo de Dios quiere ser glorificado en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.